Shabbat Shalom. Desde la Ciudad de México les saluda a su hermano en la fe, José de Jesús Sánchez. Ha llegado el tiempo, hermanos, el cual no nos pertenece. Ha llegado el tiempo, el cual le pertenece solamente a Dios. Y eso está establecido en su palabra. El día séptimo, el día del Shabbat, es un tiempo que solamente le pertenece a nuestro Dios. Y hoy ha iniciado el día del Shabbat. Vamos a citarnos en la Torá, en el libro de Shemot, en su capítulo número 16. Libro de Shemot en su capítulo número 16. Esto es lo que dice, lo que también hacía referencia al salmista David en su capítulo número 118. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Vamos a citarnos en el libro de Éxodo en su capítulo número 16 para leer el versículo número 29 y el versículo número 30. Shemot en su capítulo número 16, en su versículo número 29 y en su versículo número 30. Dice la Sagrada Torá así: mirad que el Señor os dio el sábado, y por eso os da el sexto día pan para 2 días. Estése, pues, cada uno en sus estancias, y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Ha llegado el tiempo del reposo, el tiempo en el cual debemos de dejar nuestras actividades cotidianas, nuestros pensamientos cotidianos, así como todas nuestras labores. Y ha llegado el tiempo en el cual debemos de acercarnos a nuestro Dios. Daremos entonación al himno que se titula entonación a este himno que nos habla de lo maravilloso que es el Shabbat. Himno titulado Lejado Di. Lejado di liklat kala penei Shabbat nekabela. Lejado di liklat kala penei Shabbat nekabela. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom umenorah. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom umenorah. Todos venid en santa comunión y paz, presente estar con júbilo y en amor. Todos venid, el sábado presente está con bendición, con fe, paz y salvación. Shabbat de paz, Shabbat de paz, Shabbat de paz y bendición. Shabbat de paz, Shabbat de paz, Shabbat de paz y bendición. Pues a todos nuestros hermanos de la comunidad israelita, así como a todos aquellos que nos ven por este medio, que este día de Shabbat, desde este inicio hasta la puesta del sol del día de mañana, que sea un sábado de bendición, que sea un sábado de paz. Para ello vamos a rogar a través de la oración para que el Eterno sea el que dirija, el Eterno sea el que conduzca y Él sea el que nos asista en este día de Shabbat, aun y cuando estemos en nuestros hogares, aun y cuando estemos en otros lugares, que el Eterno sea el que en este día nos una, como dice el apóstol Pablo en la primera de los Corintios capítulo número 1, que nos una en una misma mente y en un mismo parecer. Vamos a llevar a cabo la oración
pero para ello vamos a citarnos en el libro de los Salmos. Abriremos la Sagrada Escritura conforme a lo que dice el salmista David. Libro de los Salmos, vamos a citarnos en el libro de los Salmos, en su capítulo número 18. Salmo, capítulo número 18. Vamos a leer el libro de los Tehilim en su capítulo número 18 y en sus versículos 1 al 3. Y así, conforme a esta misma confianza que tenía David, el rey de Israel, nosotros también tengamos y pongamos nuestra confianza en el Dios de Israel. Dice así la Santa Escritura: amarte, oh Señor, fortaleza mía. Señor, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fuerte mío, en él confiaré. Escudo mío y el cuerno de mi salud, mi refugio. Invocaré al Señor, digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Pues como dice el salmista, vamos a invocar el nombre de nuestro Dios para que Él sea el que nos asista en este día de Shabbat, para que Él sea nuestra fortaleza, Él sea nuestro escudo, nuestra roca y nuestro refugio. A los que puedan arrodillarse en sus hogares, arrodíllense. A los que no puedan, solo basta con cerrar nuestros ojos e inclinar nuestra cerviz hacia el polvo de la tierra. Cerremos nuestros ojos y hagamos oración. Bendito seas, Señor, Dios y Padre nuestro, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, nuestros padres en la fe. Alabado y glorificado seas, solo Dios verdadero, porque en ti confiamos, porque grande es tu misericordia y tu bondad para con todas las generaciones. Es por ello, Señor, que ha llegado el tiempo del reposo, ha llegado el día de Shabbat, en donde tú, Señor, te manifiestas a tu pueblo, en donde tú, Señor, has ordenado a tu pueblo reunirse, juntarse, Señor, los niños, los viejos, las doncellas, los mancebos, los ancianos, los varones y las varonas, así como los siervos y todos aquellos, Señor, que forman parte de tu congregación. Que en este día, Dios de Israel, tu bondad y tu misericordia, Señor, sea notoria en tu congregación y en tu pueblo. Primeramente, Dios bendito, pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, por nuestros pecados cometidos delante de tu presencia. Te rogamos, Santo de Israel, que nos perdones, Señor, que limpies nuestra mente, que limpies nuestro corazón, que limpies nuestros pensamientos, Señor, de toda maldad, de toda superfluidad, de toda banalidad, Señor, que pueda haber en nosotros, y nos ayudes para que podamos, Señor, acercarnos en este día a tu santa y divina presencia. Ayúdanos, Señor, limpiándonos, purificándonos, limpiando nuestros labios para elevar a ti, Señor, canciones de júbilo, alabanza, Señor, de gratitud. Sé, Señor, en este día nuestro refugio, sé nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, de este mundo. Apiádate, Señor, de la humanidad que ahora vive, Señor, momentos difíciles, momentos de angustia, de dolor, de enfermedad, Señor, y de grande aflicción. Te suplicamos, Dios de Israel, que en este día tú traigas, Señor, a este mundo la alabanza. Traigas a este mundo, Señor, la salud. Traigas a este mundo, Señor, un poco de alegría, ya que ha estado, Señor, afligido. Sé tú, Señor, en este día para con todos aquellos que se duelen de su organismo, para todos aquellos, Señor, que se duelen, Señor, de cada uno de los miembros de su cuerpo. Y dales un poco de paz, un poco de tranquilidad, Señor, y asimismo un poco de esperanza. Tú que eres el Dios de la esperanza, tú que le diste a tu pueblo, Señor, la esperanza para poder llegar a la tierra prometida y que le has cumplido, Señor, cada una de las promesas que le has realizado, así también, Señor, ve por tu congregación en la redondez de la tierra. Ve por todo tu pueblo, Señor, que está esparcido sobre este mundo. Y, Señor, escucha la oración que cada uno de tus hijos, que cada una de tus hijas hace en el día del Shabbat para salud de este mundo. Ayúdanos, pues, Señor, para que en este día, Señor, de Shabbat, estemos alegres, estemos contentos, estemos regocijados, pero sobre todo que tengamos, Señor, la fe plena de que tú estás con nosotros, de que tú nos ampararás y no nos dejarás. Bendice, Señor, a nuestros hermanos de la Ciudad de México, bendice a nuestros hermanos que se encuentran en Veracruz,
a aquellos que están en Hidalgo, a nuestros hermanos que están esparcidos sobre la haz de la tierra, a tu pueblo Israel, nuestros hermanos, y a tu ciudad Jerusalén. Acuérdate, Señor, de tu pueblo, acuérdate de tu ciudad, y envía, Señor, al que hayas de enviar. Danos, pues, Señor, en este día gozo y alegría, y permite, Señor, que podamos unirnos, no solamente, Señor, entre los seres humanos en este día, sino con esos seres celestiales, para glorificarte, para exaltarte y reconocerte como el Creador de todas las cosas. Todo este ruego, toda esta súplica que hacemos, no porque nosotros tengamos méritos delante de ti, sino por los méritos alcanzados del Hijo de tus amores, Jesús nuestro Señor, por medio del cual recibas la gloria, la honra y el honor, desde ahora y por todos los siglos. Amén. Es así que después de haber hecho la oración, después de habernos puesto en las manos de nuestro Dios, vamos a alabar al Santo de Israel, vamos a exaltar su santo y glorioso nombre. Para ello, vamos a darle entonación al Salmo número 100 de nuestras Sagradas Escrituras. Salmo capítulo número 100. Para la honra y gloria de nuestro Dios, el Santo de Israel. Así sea alabada nuestro Dios, porque es grande y para siempre es su misericordia. Ahora, hermanos, vamos a proclamar la mayor verdad, la verdad absoluta, que es la unicidad de nuestro Dios. Solo único, hay un único y verdadero Dios. Evangelio de Marcos, en su capítulo número 12, será la lectura que realicemos. Libro de los Evangelios, en el Evangelio de Marcos, en su capítulo número 12, será la lectura que tengamos a continuación. El maestro, como conocedor de las Sagradas Escrituras, los fariseos y los escribas le hacían una pregunta, y él, como un varón conocedor de la verdad, respondió de esta manera. Evangelio de Marcos, capítulo número 12. Los versículos son del 28 al 33. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y llegándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió:
El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente, y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él, y que amarle de todo corazón, y de todo entendimiento, y de toda el alma, y de todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todos los holocaustos y sacrificios. Amén. Elevaremos una bendición al solo santo Dios de Israel, reconociéndolo como uno, como único, como el único en el universo. Vamos a citarnos en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, en su capítulo número 68. Salmo capítulo número 68 será la lectura que tengamos a continuación. Si ustedes tienen su escritura, corroboren, hermanos. Es importante que ustedes corroboren todo lo que se dice en esta comunidad. Siempre tiene que estar sustentada en las sagradas escrituras. Como dice el profeta Isaías, a la ley y al testimonio. Si no es conforme a esto, es que no les ha amanecido. Salmo capítulo número 68. Será la lectura que tengamos a continuación para elevar una bendición al Santo de Israel. Salmo 68, versículo número 19. Dice así: Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salud. Amén. Pues bendito sea nuestro Dios, que cada día, hermanos, nos colma de beneficios. Vamos ahora a pasar al estudio de la palabra de Dios, y para ello nos vamos a citar en el Evangelio de Mateo. Mateo, nos citaremos en el Evangelio de Mateo, y conforme a lo que hacía nuestro Maestro, Jesús nuestro Señor, es lo mismo que nosotros realizaremos. Evangelio de Mateo. Vamos a leer el capítulo número 4, Evangelio de Mateo, en su capítulo número 4. Vamos a leer el versículo número 23. Evangelio de Mateo, capítulo número 4, versículo número 23. Dice así: Y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Una de las principales labores de nuestro Salvador, Jesús el Mesías de Israel, era enseñar y predicar el evangelio del reino. Ha llegado el momento de escuchar las buenas nuevas. Vamos a recibir a nuestro hermano que trae el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a recibirle con un saludo de paz. Paz a vosotros, hermanos. Paz a vosotros, hermanos. Como ya decía nuestro hermano José de Jesús, les enviamos un saludo de paz desde la Ciudad de México. Ahora es tiempo de escuchar la palabra de nuestro Dios. Les invito a tomar asiento, a juntar un cuaderno y una pluma para poder escuchar lo que Dios nos ha de enseñar en esta noche. Y lo que vamos a estudiar lleva por título: En tu misericordia confiamos. Y es una expresión que decía un varón muy conocido en las Sagradas Escrituras, y lo que vamos a ver es por qué expresaba esto Daniel, que es el varón que les mencionaba. Cómo es que él entendía confiar en la misericordia de Dios, y en qué contexto menciona el profeta: en tu misericordia confiamos. Así que les invito a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Daniel, en su capítulo 9.
Libro del profeta Daniel, en su capítulo 9, leeremos su versículo número 18. Libro del profeta Daniel, abriremos las Sagradas Escrituras. En el libro del profeta Daniel, en su capítulo 9, leeremos su versículo número 18. Y es lo que vamos a estudiar en esta noche, el recibimiento del día del Shabbat. Daniel 9, versículo 18, le voy a dar lectura, dice así: Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestros asolamientos y la ciudad sobre la cual he llamado tu nombre, porque no derramamos nuestros ruegos ante tu acatamiento, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas miseraciones. Vamos a estudiar por qué el profeta Daniel decía esto. En tus muchas miseraciones o en tu misericordia confiamos. ¿Y qué aplicación tiene en nuestro tiempo? Estudiar lo que Daniel comprendía a través de la oración. Así que vamos a ver un poco más acerca del contexto de este capítulo. Como es sabido, el libro de Daniel fue escrito por el personaje que lleva el nombre Daniel y fue uno de los transportados a Babilonia. Alrededor de 15 años tendría Daniel cuando fue llevado a Babilonia. Y la vida de Daniel está descrito en su libro. En los primeros 6 capítulos está escrita la vida de Daniel, los pasajes que conocemos, por ejemplo, de el horno donde los metieron y no les pasó nada, o de no arrodillarse ante la estatua. Es los pasajes de la vida de Daniel. Y los capítulos siguientes hablan de las profecías que Dios le revela a este hombre tocante a los designios de Dios y a cómo se ha de desenvolver la historia de la humanidad hasta antes del reinado mesiánico. Y es en el capítulo 9 que el pueblo ya llevaba casi 66 años de cautiverio dentro de Babilonia y estaban por salir, según la profecía de Jeremías, acerca de los 70 años que Israel habría de sufrir cautivo a manos del imperio babilónico. Pero Daniel, tomando esto en cuenta, quería saber en qué momento exactamente se habría de cumplir, porque él pensaba sacar a su pueblo de esa situación, de esa esclavitud, de esa cautiverio. Y es por eso que él se prepara, no solo en su vida o a lo largo de su vida, sino antes de acercarse a Dios se prepara. ¿Cómo? Bueno, vamos a leer Daniel capítulo 9. Ahora solo leeremos sus versículos que van del 1 al 3. Aquí es lo que les decía, el tiempo que nos marca el libro de Daniel. Daniel 9, versículos que van del 1 al 3. Dice así: En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años, del cual habló Adonai al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Daniel comprendía que para poder entender el cumplimiento de las profecías que Dios dejó, pues tenía que recurrir a quien las dijo, a quien las promulgó. Y es decir, no a Jeremías, sino al Dios vivo. Por eso es que Daniel se prepara a través de realizar una oración, prepara su cuerpo y su espíritu a través del ayuno y entabla una conversación con el Dios de Israel, determinado a conseguir el cumplimiento de la profecía de los 70 años de cautiverio, porque él le interesaba la situación en la que vivía su pueblo. Y es a través de este medio que les digo que es la oración, que Dios le va revelando poco a poco qué es lo que necesitaba o se necesitaba para que se cumpliera
la profecía predicha del profeta Jeremías. Y Daniel comienza su oración diciendo algo muy importante, y es, primero, ¿por qué Israel estaba en estas circunstancias? ¿Por qué estaba cautivo en Babilonia por lo menos ya más de 60 años? Y Daniel dice lo siguiente, Daniel capítulo 9, versículos 4 al 6. Él mismo responde esta pregunta. ¿Y qué dice? Daniel capítulo 9, versículos 4 al 6. Y oré al Señor mi Dios y confesé y dije, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. Daniel se da cuenta que la razón por la que Israel fue cautivo o llevado preso a manos de los babilonios no fue porque Dios lo hubiese así querido o porque era el azar o parte de los designios del universo, sino porque ellos mismos habían llegado a esa situación. Es decir, las acciones que ellos habían tomado y que habían decidido realizar los llevó a ser cautivos. Por eso dice Daniel en el versículo número 5, hemos pecado. No titubea Daniel. Y fíjense, Daniel dice, hemos pecado, y no dice, ha pecado mi pueblo o ha pecado Israel, sino él mismo se incluye en esta situación, porque pues él también formaba parte del cautiverio, de la esclavitud. Así que Daniel dice, hemos pecado, aun y cuando no era de la generación antes o que fue predicada por Jeremías, él también dice, hemos pecado. Y es por eso, porque él se daba cuenta que también estaba en esa situación. Y es que es algo muy importante que debemos de entender, que cuando las dificultades se presentan, fíjense que toda barrera se rompe y se manifiestan los vínculos que hay entre las personas. Y Daniel no solo se incluía con su pueblo en una señal de auxilio o de humildad, sino se daba cuenta que Israel, su pueblo elegido, tiene una relación tan estrecha con su Dios que cualquier persona que forme parte de su pueblo, que sea un israelita, tiene esa relación con su Dios. Como lo decía ya Jeremías. Jeremías capítulo 30, versículo número 22. Y es importante entender esta relación tan intrínseca que tiene Dios con su pueblo, hablando de un conjunto, hablando de una colectividad, es decir, de una familia. Jeremías capítulo 30, le daremos lectura a su versículo número 22. Les invito a seguir la lectura en las Sagradas Escrituras, en el libro de Jeremías capítulo 30, versículo 22. Cuando Dios dice esto, no lo dice al azar, dice así: y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Cuando Dios expresa esto, no expresa algo tan simple como una relación entre un siervo y su amo, sino entre algo más intrínseco. Y eso lo vamos a ir a ver a través de la oración que Daniel decía, porque cada vez que se adentraba a la presencia de Dios, Daniel oraba cada vez más intensamente. Cada día y cada segundo oraba con más fuerza delante de su Dios, con el propósito de lograr cambiar la situación de su pueblo. Así que vamos a volver al libro de Daniel en su capítulo número 9. Libro del profeta Daniel en su capítulo número 9, para continuar leyendo la oración que Daniel hizo a su Dios y saber cómo es que Israel saldría de esta situación. Cómo es que Israel se liberaría nuevamente de un opresor.
Daniel, capítulo número 9. Ahora leeremos los versículos que van del 5 al 6. Y Daniel se da cuenta que decir que hemos pecado es en general, y ahora cada vez se va adentrando un poco más al corazón de su pueblo y se da cuenta que qué hay dentro de él, qué hay dentro del corazón y del espíritu de su pueblo, y que los llevó a estar en esa situación. Daniel proclama lo siguiente. Libro del profeta Daniel, en su capítulo 9, le daremos lectura a sus versículos 5 y 6, que ya leíamos anteriormente. Dice así: hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a vuestros reyes y nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Y la primera cosa que se da cuenta Daniel que su pueblo no había hecho y por lo cual estaban ahí, es que no habían escuchado la voz del Dios de Israel a través o representada por todos estos profetas que hablaron con anticipación a su pueblo, con el propósito de que dejara su mal camino. ¿Qué mensaje enseñaban sus profetas hasta antes de Daniel? Vamos a leer un ejemplo de ellos. Jeremías, en su capítulo 8, que es quien cita a Daniel. Jeremías, en su capítulo número 8, le daremos lectura a sus versículos que van del 5 al 12. Jeremías, capítulo 8, le daremos lectura a sus versículos que van del 5 al 12. Y se da cuenta Daniel que el corazón de su pueblo había llegado al extremo de no escuchar a su Dios de la siguiente manera. Jeremías 8, versículos que van del 5 al 12. Dice así: ¿por qué este pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño, no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan derecho. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Mas mi pueblo no conoce el juicio de Adonai. Dice el versículo 8, ¿cómo decís, nosotros somos sabios y la ley del Señor es con nosotros? Ciertamente he aquí que en vano se cortó la pluma, por demás fueron los escribas. Dice Dios a través del profeta que su pueblo tenía tanta rebeldía que ya no eran útil la palabra de Dios. Los escribas ya no tenían propósito de seguir transcribiendo y haciendo copia de las sagradas escrituras. ¿Por qué? Porque ellos no las escuchaban. Aun y cuando sus profetas las enseñaban, ellos no las escuchaban. Y también nos enseña otra cosa, y es que su pueblo tomó en poco la ley de Dios, es decir, traspasó su ley, como dice el profeta Jeremías, como un caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Así lo hizo Israel, así traspasó su ley, como el mismo profeta Daniel también lo dice delante de su Dios. Vamos a volver al libro del profeta Daniel en su capítulo número 9. Libro del profeta Daniel en su capítulo número 9. Le daremos lectura ahora a sus versículos 10 y 11. Daniel 9, versículos 10 y 11. Dice así: del Señor nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus leyes, las cuales puso Él
delante de nosotros por mano de sus siervos los profetas. Como ya les mencionaba, Daniel se da cuenta que su pueblo no había hecho, o hizo, mejor dicho, dos cosas. Uno, no escuchara la voz de su Dios por medio de todos sus profetas. Y aún más, traspasó su ley. Es decir, no le importaba lo que dijera la ley de Moisés en todos sus mandamientos. Él hacía, como también decía Moisés, lo que bien les parecía. Cada quien tomaba su camino como un caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Así Israel, con toda esa vehemencia, había traspasado su ley, porque pasaron por alto toda la maldad que habían cometido, no solo por un tiempo, sino por mucho tiempo. Por lo menos el libro de Jeremías relata que él les predicó 23 años seguidos para lograr convertirles de su mal. Y ni aún así, y Jeremías es uno de los profetas que precedió al cautiverio en Babilonia. Y lo que más le dolía a Daniel no era solo esto, sino que se daba cuenta que ya habían pasado 60 años de la cautividad y aún Israel no había hecho lo siguiente. ¿Qué? Vamos a ver. Libro del profeta Daniel, en su capítulo 9. Ahora leeremos el versículo número 13. Libro del profeta Daniel, en su capítulo 9. Leeremos el versículo 13. Fíjense lo que dice Daniel. Según está escrito en la ley de Moisés, todo aquel mal vino sobre nosotros y no hemos rogado a la faz del Señor nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Israel no se había detenido a pensar por qué estaba cautivo, por qué estaba preso. Como decía Jeremías, ¿por qué nos ha pasado esto? ¿O por qué nos vino este gran tan mal, como lo vamos a ver en otros versículos? Israel ni aún ya tras 60 años por lo menos que habían vivido, no se había detenido a pensar eso. Y por supuesto, tampoco se había detenido a rogarle al Dios de Israel, porque solamente Él es quien los podía librar de esa situación. Y es contra Él que habían pecado. Y es que Daniel se da cuenta que la oración que él estaba haciendo era una confesión del pecado suyo y de su pueblo. Y estaba mostrando que realmente quería cambiar esa situación. ¿Cómo? No solo porque se conducía rectamente en su vida, sino porque también había ayunado y puestos en silicio y en ceniza. Quiere decir, o era una forma de mostrar que Daniel estaba dispuesto a lo que él mismo dice, a convertirse al Dios de Israel y poder así comprender, entender la verdad escrita en las Sagradas Escrituras. Por eso es que el profeta Jeremías habla a su pueblo para que entienda la razón por la que estaba ahí. Y es lo siguiente. Jeremías capítulo 16. Libro del profeta Jeremías en su capítulo 16. Leeremos sus versículos que van del 10 al 12. Jeremías capítulo 16. Leeremos sus versículos que van del 10 al 12. Esto que proclama Dios a través de Jeremías no es solamente un reclamo, sino es algo que nace desde su corazón. Desde el mismo corazón de Dios nace esto. Y es, o lo que se escucha, es un mensaje de dolor. Vamos a ver, Jeremías capítulo 16, versículos 10 al 12. Y acontecerá que cuando anunciares a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos: ¿por qué habló el Señor sobre nosotros este mal tan grande? ¿Y qué maldad es la nuestra, o qué pecado es el nuestro, que cometiéramos contra el Señor nuestro Dios? Entonces le dirás:
porque vuestros padres me dejaron, dice el Señor, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y a ellos se encorvaron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os haré echar de esta tierra, a tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Como un Dios que muestra su amor, que es piadoso, ahora dice que no tendrá clemencia de sus elegidos. Pero es simplemente porque está expresando lo que le duele. Y es que le duele que hayan dejado a su pueblo, que su pueblo lo haya dejado. Y esto es como un padre le dice a un hijo, como un marido le dice a una mujer cuando se aparta de él. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué finges amar a los dioses y al mundo y ensuciarte con ellos y no me amas a mí? Dios no es un reclamo, simplemente le está doliendo el corazón cuando prescribió este mal que habían de ser cautivos. A él no le gusta o no le gustaba hacer esto, pero tenía que hacerlo porque su pueblo lo había dejado, como una mujer o un marido deja a su pareja. Así, por eso Daniel se percata que cuando traspasaron su ley, significa que le estaban mostrando que ya no lo amaban, porque la ley o practicar la ley es la unión de entre Dios y su pueblo elegido. Y Daniel se da cuenta de eso y en repetidas ocasiones dice, es que no obedecimos a tu ley, la traspasamos, dejamos de hacer tus mandamientos, es decir, dejamos de amarte. Es la razón por la que Daniel, o se percata Daniel, que estaban cautivos. Y era necesario saber esto para saber cómo habría de ser libre su pueblo. Y es precisamente, hermanos, en la misma situación en la que nos encontramos. Piénselo, analícelo. ¿Es acaso que no estamos como Israel, lejos del templo, lejos de la sinagoga, de donde está el Dios de Israel? ¿No estamos presos en nuestros propios hogares? ¿No podemos salir? Las mismas circunstancias en las que se encontraba Israel, preso, esclavo y lejos de su templo, de todo lo que representaba para él la esencia de Israel, estaba lejos de ello. Y esperemos, o como dice Daniel, también lejos de su Dios. Pero es precisamente por lo que Daniel expresaba, por estas dos cosas, porque no oímos cuando tuvimos la oportunidad a la voz del Dios de Israel a través de sus profetas. Y no me estoy refiriendo a los predicadores, sino me estoy refiriendo a Daniel, a Jeremías, porque los predicadores solo nos basamos en lo que ellos enseñaron. ¿O no escuchábamos cada sábado al profeta Moisés decir, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto? ¿No lo escuchábamos decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí? ¿O acuérdate del día del Shabbat para santificarlo? ¿No cada 7 días escuchábamos a Moisés hablar la voz del Dios de Israel? ¿O no escuchábamos a Jeremías predicarnos el arrepentimiento? ¿O a Isaías predicarnos el convertirnos a nuestro Dios? Pero, ¿lo escuchamos? Ese es importante preguntarnos. ¿Por qué estamos en esta situación? No es solamente el cumplimiento de una profecía del fin del mundo, sino refleja la espiritualidad que su pueblo había tenido por mucho tiempo. Porque ahora vamos a estudiar por qué es que Daniel decía, en tu misericordia confiamos. Vamos a leer lo que dice Moisés, el profeta de Dios,
en el libro de Deuteronomio lo que siempre nos mencionaba. Deuteronomio capítulo 18, versículos 17 al 22. Deuteronomio 18, versículos 17 al 22. Profeta le suscitaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas será que cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le residenciaré. Empero el profeta que presumiera hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Aquí Moisés nos previene que Dios, mientras exista el pueblo de Israel, va a mandar a sus profetas para hacerles escuchar su voz, y les había de mandar al profeta más grande, que ya lo hemos tenido hace 2000 años, que es Jesús el Mesías. Escuchábamos a este hombre cada sábado cuando nos decía, guarda el sábado, o escucháis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas yo os digo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa predicación? Las palabras que Jesús decía a sus discípulos. ¿Y cuántas veces de esas las hicimos? ¿Cuántas de esas enseñanzas que escuchamos las pusimos en práctica? Porque ahora ya no se escucha. Al menos no en el lugar que Dios escogió. Ya no se escucha a Moisés decir cada 7 días, acuérdate del día del Shabbat para santificarlo. Ya no se escucha a Jeremías o a Isaías. Pero esto todo tiene un mensaje. Y es entender que la razón por la que estamos aquí, cautivos, es por nuestras propias decisiones. Porque así nos hemos conducido. Y como decía Daniel, porque hemos traspasado su ley. Isaías, capítulo 55, libro del profeta Isaías, en su capítulo 55, versículo 7. ¿No es esto lo que nos decía Isaías cada sábado, cada solemnidad? Isaías 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿No es un versículo que constantemente lo escuchábamos y lo pusimos en práctica? Por eso es de preguntarnos, ¿qué hemos hecho hasta nuestros días? Hablando primero individualmente. ¿Qué tan lejos o tan cerca estoy de Dios? ¿Cómo está mi relación con Él? ¿Qué he dejado o qué he permitido en mi persona y he solapado aún a costa de lo que la ley marca? ¿Qué se ha permitido en mi iglesia o que yo mismo he permitido en mi congregación contra la ley? En mi familia, en mi casa, en todo lo que yo puedo tocar, ¿qué es lo que he permitido o he dejado pasar? Es decir, ¿por qué he traspasado la ley de Dios como un caballo que arremete con ímpetu a la batalla? ¿Sí hemos pensado eso? ¿Hemos pensado en lo que dice Isaías y acabamos de leer? ¿Deje el impío su camino? Porque fíjense que la palabra misericordia proviene de dos palabras o de dos raíces en hebreo. Uno, que refleja el significado más conocido de nosotros acerca de la misericordia, y es la compasión, la bondad, el ayudar a las personas que están en una circunstancia complicada o trágica. Y otra también significa el perdón de los pecados. Eso es la misericordia. Pero la otra palabra que también está relacionada con la misericordia es la gesed, que es la fidelidad. ¿Cómo es que funciona la misericordia de Dios? ¿Por qué es que si Isaías, si Jeremías, si toda la escritura dice que Dios es misericordioso,
¿Por qué a Israel le tuvo que pasar esto? ¿Por qué tuvo que ser llevado cautivo? Vamos a ver. Libro del profeta Daniel, en su capítulo 9. Porque cada que el profeta hablaba de lo que habían hecho mal, siempre decía, es que tú eres misericordioso, es que tú eres justo. ¿Por qué? Porque él, a la hora de confesar y de entregar su corazón en la oración, se daba cuenta que la única solución para poder ser libres era que su pueblo se arrepienta. Y la única forma de allegarse a Dios estando en esta circunstancia es por su misericordia. Libro del profeta Daniel, en su capítulo 9, versículo número 9. Libro del profeta Daniel, en su capítulo 9, le daremos lectura a su versículo 9, y es donde está escrita la palabra de misericordia en hebreo, que tiene las dos raíces que les mencionaba. Daniel, capítulo 9, versículo 9, porque él siempre decía, del Señor nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Es el significado primero que les decía. La misericordia de Dios puede ser compasivo con nosotros, puede incluso perdonar nuestros pecados. Pero, ¿cómo o hasta qué medida entender esto? Y es lo que decía Daniel, de entender tu verdad. La razón por la que Dios dejó que las consecuencias de la forma de vida que llevaba Israel le llegaran en figura de Babilonia fue porque Él es fiel a su palabra. Y es que Dios ya había perdonado a su pueblo por mucho tiempo. Antes de que viniera la cautividad de Babilonia, por lo menos 100 años antes, Dios mandó un profeta. Luego mandó a otro profeta. Estoy hablando de Isaías y de Jeremías, para que entendiera que sus acciones iban a tener una consecuencia muy trágica para sus vidas. Y es que se habrían de apartar por completo de lo que ellos amaban. Ellos amaban a Jerusalén, el templo y todo lo que vivía ahí. Pero Dios hizo esto porque Él es fiel a su palabra. Él no se puede negar a sí mismo. Y es como funciona la misericordia de Dios. Vamos a leer el libro del profeta Jeremías en su capítulo 16. Jeremías en su capítulo 16. Bueno, antes de leerlo, vamos a leer los versículos de Daniel para que tengamos la idea de lo que él mismo dice. Daniel capítulo 9, leeremos sus versículos 14 y 15. Daniel capítulo 9, desde el 12 hasta el 15, dice así: y él ha verificado su palabra que habló sobre nosotros y sobre nuestros jueces que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, que nunca fue hecho debajo del cielo como el que fue hecho en Jerusalén, según está escrito en la ley de Moisés. Todo aqueste mal vino sobre nosotros, y no hemos rogado a la faz del Señor nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Veló, por tanto, el Señor sobre el mal, y trájolo sobre nosotros, porque justo es el Señor nuestro Dios en todas sus obras que hizo, porque no obedecimos a su voz. Daniel estaba diciendo que todo lo que sus profetas nos anunciaban tenía como propósito apartarnos de este mal, pero no lo escuchamos y no quisimos convertirnos. Por eso Dios tuvo que realizar esto, de dejar venir el mal a su pueblo, de castigarlo, de hacerle entender que sus acciones tienen consecuencias. Y no solo hablando en mi persona o en mi familia o en mi trabajo, sino también en mi comunidad, en mi congregación. Por eso es que ahora dice Jeremías lo siguiente, vamos a leer
Jeremías en su capítulo 16. Libro del profeta Jeremías en su capítulo 16. Libro del profeta Jeremías en su capítulo número 16. Por eso decía esto el Dios de Israel, y es que su pueblo, aún estando en el castigo, no se convertía a su Dios, es decir, no sentía dolor por lo que había hecho. Por eso Dios dice esto, Jeremías 16, versículo 5. Porque se ha dicho el Señor, no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice el Señor, mi misericordia y mis piedades. La razón por la que estuvieron en cautiverio es porque Dios ya los había soportado por mucho tiempo. Ya los había soportado todas las maldades que habían realizado. Todos los pecados, todas las injusticias, todas las abominaciones, todas las idolatrías, Dios ya las había soportado por mucho tiempo. Porque como dice la Escritura, tardo para la ira y grande en misericordia. Por eso es que Él es tardo para la ira y se detiene cuando hacemos un mal para esperar si de verdad sentimos algo en nuestro corazón, si es que sentimos, como dice Salomón, la plaga de el pecado, de todo lo que trae, de los estragos que trae en nuestra vida el pecado. Por eso Dios es que dispuso un tiempo para su pueblo, los 70 años, para que aprendiera y sintiera, o al sentir el rigor de su castigo, su corazón se volviera a Él, es decir, se doblegara a su Dios. Y la pregunta es, ¿y ya entendimos el castigo que Dios ha dejado venir sobre nosotros? Porque ya hemos visto que estamos en esta situación por nosotros mismos, por lo que hemos dejado o no hemos hecho en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestra familia. Ya hemos puesto a meditar y sobre todo, ¿ya rogamos a Dios para librarnos de esto? Porque es el tiempo en el que debemos de librarnos, que podemos librarnos del pecado, de todo ese mal que ya hemos hecho y que ahora estamos dispuestos a cambiar, pero no como lo hemos hecho hace mucho tiempo o varias veces o el año pasado que dije que sí cambiaba y a los días siguientes seguía el mismo. Ahora es el tiempo de poder transformar realmente nuestro corazón, demostrar que ya entendí tu verdad, que ya entendí que tu misericordia no significa solapar, no significa soportar cualquier cosa, aún y en contra de tu ley, sino sí soporto que hagas esto, que hagas lo otro, con el propósito de que te conviertas y que dejes ese mal camino, pero hasta un límite. Y ese es el límite de la fidelidad. La misericordia de Dios tiene ese límite, la fidelidad. Cuando su pueblo ya traspasó su ley por mucho, entonces Dios, como dice Jeremías, quita su misericordia y deja que las consecuencias de nuestros actos caigan sobre nosotros. Ahora, hermanos, es el tiempo de poder comprender lo que decía Daniel. Daniel, capítulo 9, versículos 14 y 15. Libro del profeta Daniel, en su capítulo 9, versículos 14 al 15. Dice así: veló por tanto el Señor sobre el mal y trájolo sobre nosotros, porque justo es el Señor nuestro Dios en todas sus obras que hizo, porque no obedecimos a su Dios. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste nombre cual en este día hemos pecado, impíamente hemos hecho. Oh Señor, según todas tus justicias,
Apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo, dados son en oprobio a todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos, y mira nuestros asolamientos, y la ciudad sobre la cual es llamado tu nombre, porque no derramamos nuestros ruegos ante tu acatamiento, ante tu presencia, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas miseraciones, en tu misericordia. Y hoy, ahorita, en esta época, en este tiempo, tenemos tiempo para hacer eso. Tenemos el tiempo para derramarnos a Dios en oración, en ruego, en ayuno, en silicio, y sensibilizar nuestro corazón lo suficiente para convertirnos. Y precisamente Dios ha dejado la oportunidad perfecta para que podamos mostrarle que de verdad hemos cambiado, que de verdad ya entendimos sus enseñanzas. ¿Y saben cuál es esa oportunidad? Celebrar su solemnidad de Pentecostés. Ahora, todo parece estar en contra de que no celebremos esta fiesta, pero es precisamente para que ahora mostremos que queremos realmente estar con Él, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Él ya nos ha buscado por muchos años y ha estado constantemente diciéndonos: ven, acércate a mí, ven. Ahora es tiempo de que nosotros les digamos: ven, Señor, ven con nosotros. Vamos a buscarle al encuentro, a salir al campamento, a buscar, como decía el profeta Daniel, su rostro. Que resplandezca, que otra vez se vuelva a nosotros, porque nuestros pecados han hecho división entre Él y nosotros. Que ahora Dios muestre su rostro otra vez y que nos alumbre con su espíritu y con su palabra, y que sea quien nos presida a partir de hoy, que sea quien nos dirija en nuestras vidas. Porque fíjense lo que dice el libro del profeta, o bueno, de otro visionario, que es el salmista David. Salmo capítulo 103. Salmo capítulo 103. Esto es un poema a la misericordia de Dios, tan profundo y tan íntimo como es el amor entre los hermanos. Dice Salmo 103, versículos 8 al 13. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Y es que David estaba en conjunción con lo que decía Daniel. Y es que Dios quiere ver a hombres y mujeres realmente convertidos en esta solemnidad que se acerca. Que realmente hemos entendido por qué nos ha alejado de su templo y de su sinagoga. Y es para entender que Dios quiere estar con nosotros y solamente sus mandamientos y una vida de rectitud, creyendo en su Hijo, nos puede mantener cerca de Él. Si queremos recibir el amor del Padre Celestial, tenemos que ser como esos hijos que le temen, que aun y cuando se cayeron, entendieron su pecado y se arrepintieron.
Es momento, hermanos, de que durante estas semanas pensemos lo que hemos hecho, pensemos cómo hemos vivido, cómo nos hemos conducido. Quizás unos tengan vida más larga que otras, pero independientemente del tiempo vivido, es importante reflexionar, es importante convertir el corazón, no como antes decía, no como muchas veces decimos y no lo cumplimos, sino ahora de verdad, porque decía el hijo de este hombre, el salmista David, decía el sabio Salomón, que solo los que de verdad entienden el mensaje de Dios se arrepienten y tienen misericordia. Vamos a leer el libro del libro de Proverbios en su capítulo número 28. Libro de Proverbios en su capítulo número 28. Y es la razón por la que Daniel recibió cuándo habría de ser libre su pueblo. Y es la profecía más famosa que conocemos, la de las 70 semanas. Recibió la revelación de la presencia del Mesías de entre su pueblo. Y como decía el mismo Daniel, desde que empezó su oración, Dios ya la había escuchado y había mandado a su ángel a decirle el mensaje. Porque Daniel era un varón de deseos y él entendía y regía su vida según el significado de su nombre. ¿Saben qué significa Daniel? El Señor es mi juez. Él comprendía que todo lo que hacía Dios lo veía. Estuviese lejos o cerca de la iglesia o la sinagoga o el templo. Dios ve y Daniel se rendía a la voluntad de Dios. Si tú nos has hecho este mal, pues es porque tú eres justo. Pero si aún tú nos dejas convertirnos, es porque también eres justo. Por eso decía Salomón lo siguiente, y es con lo que nos vamos a despedir en este mensaje y en esta tarde del día del recibimiento del Shabbat. Proverbios en su capítulo número 28. Proverbios en su capítulo número 28, el versículo número 13. Y debe de ser nuestra forma de vivir a partir de ahora. Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Paz a vosotros. Shabbat Shalom, hermanos. En la vida de nuestro pueblo, los hijos de Israel, nosotros podemos darnos cuenta de estas dos vertientes. Cuando nosotros no obedecemos al Dios de Israel, todos nuestros actos van a tener consecuencias. Pero también podemos ver que el eterno Dios de Israel es un Dios misericordioso y piadoso. Por ello, hermanos, que les invito a elevar una alabanza al Santo de Israel, la cual se encuentra registrada en el libro de los Salmos. Abriremos nuestras escrituras en el libro de los Salmos, en su capítulo número 67, el cual nos recuerda que gran parte de las cosas que tenemos, de gran parte de las cosas que realizamos en nuestra vida, no es muchas veces por nuestra capacidad, no es muchas veces por nuestra fuerza, sino que todo esto es por la misericordia de nuestro Dios. Y en este día, el Eterno de nuestro Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a dar entonación al Salmo capítulo número 67, que se titula, que nos habla primordialmente de la misericordia de Dios. Demos entonación. Dios tenga misericordia, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga.
Daniel le tocó vivir una de las etapas más difíciles de nuestro pueblo. Gran parte de su vida, de la vida del profeta Daniel, la pasó fuera de Jerusalén, en donde estaba el templo, en donde se realizaban las solemnidades. Pero ni aun así el profeta dejó de que su relación con Dios se hiciera nula. En una ocasión, los gobernadores de Babilonia le tenían mucha envidia a Daniel, porque Daniel se conducía rectamente delante de Dios. Y en esa ocasión establecieron que el rey emitiera un edicto para que todo aquel hombre o mujer que oraran en un lapso de 3 días a otro Dios que no fuera el rey, fuera castigado. Daniel, cuando se enteró de esto, observemos lo que dice la Escritura, lo que pasó. Vamos a leer el libro del profeta Daniel en su capítulo número 6. Esta lectura nos servirá para llevar a cabo la oración. Daniel capítulo número 6. Vamos a ver lo que hizo este profeta cuando no solamente estaba lejos del lugar de adoración, sino que había leyes que se imponían o que le impedían orar a su Dios. Daniel capítulo número 6, versículo número 10. Dice así. Sigan su lectura. Daniel capítulo número 6, versículo 10. Dice: y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entróse en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios como lo solía hacer antes. Recordemos, hermanos, que Dios no está en un lugar exclusivo. Dios va a estar en el lugar en donde cada hombre y mujer le invoquen, como lo hacía con Daniel. ¿Ustedes creen que Dios escuchó su oración de Daniel? Desde luego. El relato nos sigue diciendo que por eso llevaron a Daniel al foso de los leones. Y ahí, cuando todos creían que Daniel iba a morir por los leones, ¿qué creen? Había un ángel que lo estaba cuidando. ¿Y por qué razón? Porque Daniel mantuvo su relación con Dios a través de la oración. Por ello, hermanos, que les invito que en esta tarde de Shabbat hagamos oración. Los que puedan hincarse, por favor, hínquense como lo hacía Daniel. Los que no puedan, solamente inclinemos nuestra cerviz hacia el polvo de la tierra y cerremos nuestros ojos para elevar una oración al Santo Dios de Israel. Oremos. Bendito y sublime Dios, que moras en la inmensidad de los cielos, que estás sentado en tu trono de gloria, desde donde señoreas a todo el universo. A ti, santo y único Dios, elevamos nuestra plegaria, elevamos nuestra oración a esta hora de la tarde, agradeciéndote el que nos hayas otorgado hasta este momento el maravilloso don de la vida para poder recibir este santo día, el 7º día, el día de reposo, el día de Shabbat, el cual estableciste tú, Señor, para beneficio no solamente de tu pueblo, sino de la humanidad. Te agradecemos, Señor, porque hemos estado en este día de Shabbat, participando, Señor, en la meditación de tu palabra. Te rogamos, Dios de Israel, que en este día, Señor, conmuevas nuestros corazones. Nos permitas entender, Señor, la importancia que es estar cerca de ti. Nos permitas entender, Señor, qué importante es no alejarnos, Señor, de tus mandamientos, de tus estatutos y de tus leyes. Y nos ayude, Señor, para volvernos de nuestros malos caminos, para volvernos de nuestros malos pensamientos y a llegarnos a ti. Bendice, Señor, a tu congregación en todos los lugares de tu señorío. Y permite, Señor, que pronto, Señor, volvamos a reunirnos en tus sinagogas, en tus templos, en las iglesias, para podernos, Señor, gozar y alegrar en el día de reposo con tu presencia y la presencia de tu Santo y Divino Espíritu. Ayúdanos en este día de Shabbat, Señor, para acercarnos a ti, mantenernos alejados de nuestras actividades cotidianas, de nuestras labores, y poder dedicar este día, Señor, al estudio de tu palabra, a la meditación y también, Señor, a la exaltación de tu santo y glorioso nombre.
Cuida de tu pueblo, Señor, en la Ciudad de México. Cuida de nuestros hermanos en Veracruz, de nuestros hermanos que se encuentran en Hidalgo, de nuestros hermanos los israelitas que están esparcidos sobre la haz de toda esta tierra y de tu ciudad Jerusalén. Así, Señor, permítenos que en este día podamos tener alegría, regocijo y paz. Envía a tu ángel, Señor, para que cuide a cada uno de tus hijos en la redondez de esta tierra. Así también, Señor, te rogamos para que cuides a cada uno de los que están en este mundo. Permite, pues, Señor, que todos aquellos que se encuentran afligidos y adoloridos, Señor, a causa del mal, de la enfermedad que ahora queja este mundo, tú, Señor, la puedas ayudar, tú la puedas, Señor, socorrer, enviando, Señor, la salud y la sanidad. Dios de Israel, nos ponemos en tus manos en esta noche, a través de nuestro Salvador y Mesías, aquel varón, Jesús de Nazaret, que derramó su sangre para salvación de cada uno de nosotros. Es por medio de él que te hacemos este ruego y esta súplica. Recibe, Señor, la gloria, el honor y la alabanza desde ahora y por todos los siglos. Amén. Antes de despedirnos, hermanos, de esta transmisión, les invito a que nos alegremos entonando un salmo, el Salmo 121, para ponernos en las manos de nuestro Dios. Recordemos, hermanos, qué importante es recordar que nos cuida nuestro guardador, el Shomer Yisrael. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Dice, mira el que te guarda, he aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu hermanos que hoy me acompañan y de nuestra hermana que hoy nos acompaña es que el eterno Dios de Israel los bendiga y los guarde. Que el eterno, hermanos, haga resplandecer sus rostros sobre cada uno de vosotros y que en este día el eterno Dios de Israel ponga en su camino paz. Desde la Ciudad de México, su hermano en la fe, José de Jesús Sánchez, se despide de ustedes. Shabbat Shalom, hermanos.